Shalom, Bezrat Hashem, vamos a hacer un resumen. Estamos en el sexto shiur de Parashat Tazria Torah. Vamos a resumir rápidamente qué es lo que vimos en todos estos shiurim. El que quiere ver en forma más detallada puede observar nuevamente los shiurim con mucho gusto. Al principio hablamos con respecto a la Tumat Yoledet. Tumat Yoledet es la impureza de la mujer cuando da a luz. La mujer cuando da a luz, bien sea un niño o una niña, se considera impura durante cierto periodo. Y ese periodo se divide en dos partes. La primera parte es como si fuera Tumat Nidá, y la segunda parte con respecto a lo que tiene que ver con Nidá, entonces decimos que no, que ahí es sangre pura, pero de todas maneras sí no puede tocar sacrificios y no puede entrar al Beit HaMikdash, no puede comer cosas sagradas y tampoco puede entrar al Beit HaMikdash hasta que finaliza la cuenta total. Si es un niño, dijimos, son 7 días la primera parte y 33. Si es una niña, son 14 días y 66 días. Y luego de todo eso empieza el proceso de purificación, que tiene que traer sus sacrificios al Beit HaMikdash. Y con eso ahí sí ya queda pura y puede volver a comer sacrificios y puede entrar al Beit HaMikdash, a la parte que pueden entrar las mujeres. Después la parashá empieza a contar con respecto a todo lo que tiene que ver con Negaim, con todo el tema de la lepra, de la tzarat, y vimos acá muy interesante muchas cosas, pero en forma general vimos que esta aparición de la tzarat, de la lepra, aparece, primero que nada, que nos dicen los comentaristas que es algo milagroso, lo que ocurre con el pueblo de Israel, que cuando hablan la Yonah Ra, también trajimos de que hay un midrash, hay otras opiniones que dicen que no solo por la Yonah Ra, pero especialmente nos enseñan los sabios que es por el pecado de la Yonah Ra. Entonces en el pueblo de Israel aparecen estas manchas de lepra, manchas especiales que está dependiendo de que el Cohen las vea y dictamine de que está impuro, y ahí realmente se considera que está impuro. Pero de todas maneras es un milagro que ocurre con el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel esté limpio, y esto tan importante que Hasu Shalom no hablar mal uno del otro. Entonces Hashem pone mucho hincapié y hace esta señal milagrosa para que la persona rápidamente pueda volver en sí. Y dijimos que hoy por hoy van a preguntar de que hoy por hoy la gente habla mucho y de todas maneras no vemos que la gente anda con lepra. Hay varias contestaciones. Hay quienes quieren decir de que hoy por hoy es como que se cambió, no está más el castigo de la lepra, sino que hoy por hoy es pobreza. Pero de todas maneras nosotros trajimos lo que dicen los comentaristas de que sí hay, solo que hoy por hoy el cuerpo no refleja lo que la Neshama está pasando por dentro, entonces no lo podemos ver. Pero no es que no, antes el cuerpo realmente estaba asociado bien con la Neshama, y entonces lo que en el Neshama realmente sucedía por dentro, el cuerpo lo podía sacar y reflejar. Hoy por hoy es como que están peleados, entonces no acepta el cuerpo a mostrar los síntomas que le está mandando la Neshama que muestre. De todas maneras, vimos que esto puede aparecer bien en la persona, o en las ropas, o en las casas, y vimos todo el proceso de purificación, que tiene que ir al Cohen y hay que cerrarlo por 7 días, etcétera. Todo lo que vimos en los shiurim, y cómo es después cuando tiene que purificarse, tiene que traer una madera, y tiene que traer 2 pájaros y la lana pintada roja y el arbusto pequeño, y cada cosa viene a enseñarle a la persona que tiene que bajar su altanería, no tiene que sentirse más que otro, que eso es lo que lo llevó a hablar la Yonah Ra y todo lo que hablamos en los shiurim. Un puntito solamente para finalizar, y después al final vimos que para allá nos cuenta con respecto a la tumá del Zab, la Zabá, la Yoledet, el Balkeri, y cómo la Torá pone hincapié de que no entren impuros al Mishkan. Y también aprendimos que hay mitzvah de marcar las tumbas para que la gente no tenga percances y no quede impuro y venga a arruinar las cosas puras, o a entrar Hasbe Shalom impuro al Beit HaMikdash, que es una de las peores prohibiciones de la Torá. Solamente un punto para finalizar, que en el Midrash, en la Torá, dijo, cuando habla de la tzarat, entonces empieza hablando sobre la persona, después sobre las manchas en las ropas y después en las casas. Y el Midrash trae de que realmente la forma de aparición, también lo que dijimos que en las casas aparecían, y dijimos que hay varias opiniones que explican que para qué salía tzarat en las casas, para
que la persona al final encuentre cierto motín, cierto tesoro, porque se había hecho boda zará, o para que la casa estaba en peligro de derrumbe, y salía que al final era un gesed que Hashem hacía con la persona. Pues por supuesto que eso está, pero también está el aspecto normal de que la persona que habla de Yonah Ra salen las manchas esas en su casa. Entonces hay que ver en qué caso es cada uno, pero de todas maneras los dos aspectos están en los comentaristas, y el Midrash incluso dice de que realmente la aparición era de que primero eran las casas, aparecía ahí las manchas, y después eran las ropas, y después si la persona no volvía en Chubá todavía, entonces ahí sí le aparecía en el cuerpo por sí mismo. Pero en la para allá vimos de que está al revés, empieza con el cuerpo, después ropas y después esto. Entonces, ¿por qué? Hay varias explicaciones. Una explicación es de que Bemet, lo que tendría que ser es de que aparezca primero en la persona, sino que Hashem hace gesed y va de más fuera hacia adentro. Hay otra opinión que dice de que no hay adelante y atrás en la Torá. En la Torá no nos altera en cómo está escrito, cómo realmente es el orden. Y otra opinión muy interesante que quería compartir con ustedes es de que nos explican los Jajamim, el Or HaHaim dice de que realmente en el desierto no había todavía no había llegado a Eretz Israel. Entonces en el desierto no salían las casas solamente como vimos en el Shiur. Cuando llegan a Eretz Israel dice Kadosh Baruj Hu, entonces ahí era solamente en el cuerpo. Entonces por eso la Torá no escribió realmente la casa. Realmente es primero casa, ropa y cuerpo el orden de aparición. Pero de todas maneras la Torá habla con respecto a cuando Am Israel estaba en el desierto, que ahí todavía en esas casas no habían casas, ahí no se recibía lepra en las casas. Por eso empezó con el de las personas. Y si me van a preguntar por qué entonces, que por lo menos con las ropas, que empiece con las ropas y después la persona, porque así es el orden, no, porque las ropas que Am Israel llevaba en el desierto eran ropas milagrosas, las cuales no necesitaban ni ser lavadas ni ser planchadas, como sabemos de que Bishut, en mérito a las nubes, a los Ananea Kabodas, entonces las ropas se mantenían siempre limpias y planchadas. Con esto concluimos el resumen. De todas maneras, esto es lo que aprendimos en forma general en todas estas dos parshiot, Tazria, Metzorah y Brajá Batzlaja para todos.